pacto? Bueno, yo creo que nadie pensaba que se iban a separar. Después de los resultados electorales, se trazó una ruta y creo que la ruta ahí se va cumpliendo. Yo sigo insistiendo en que el pacto hay que preservarlo, hay que cuidarlo, porque el pacto se llama diálogo. Lo que el Consejo Rector tiene que hacer es, no puede seguir funcionando con las mismas reglas. No puede seguir siendo una mesa de exposición política pública que se convierta en una divisa de promoción en donde sin duda el ganón siempre será el gobierno federal, que es quien más instrumentos de divulgación tiene. Así es que hay que preservar el pacto, hay que cuidarlo, ¿sí? No podría ser de otra forma, no podría suspenderse la construcción de propuestas que la sociedad requiere. La sociedad es la que reclama la preservación del diálogo y del acuerdo que entre el gobierno y 3 direcciones políticas se llama pacto, y que aquí en el Senado o en el Congreso lo hacemos a través del diálogo legislativo que permanentemente desahogamos entre senadores, senadoras, y en la Cámara de Diputados entre diputadas y diputados. Oiga, para darle legitimidad a este gran acuerdo, ¿habría que incluir a los senadores, a los diputados, a los propios gobernadores y a los representantes de los congresos estatales? Yo digo que reglas distintas. Las reglas de funcionamiento entre ellos son esas. ¿Cómo se van a construir las propuestas? Nosotros ya dimos un paso en el asunto de reforma política y presentamos nuestra propuesta que anunciamos previamente íbamos a desarrollar. Y vamos a desarrollar otras propuestas de otros temas, porque eso que hicimos no es solamente para este asunto. El PRD ya tiene su propuesta en leyes secundarias en materia educativa, está construyendo sus propuestas en telecomunicaciones, ya casi tiene terminada su propuesta de reforma energética, de reforma fiscal. Así es que yo diría que nadie se escandalice o nadie acuse recibo incorrecto de que en el Senado, en la Cámara de Diputados, se están actuando para legislar. Y nosotros apoyemos el diálogo, apoyemos el diálogo. Somos políticos y somos políticos que intentamos ser profesionales, pero de verdad el pacto, ahorita como ha estado funcionando, llega a una etapa y la nueva etapa tiene que ser con reglas diferentes de funcionamiento. ¿Para que siga el pacto hay que aprobar la reforma política? Yo creo que son cosas distintas, ¿eh? O sea, para mí un tema no son monedas de cambio, reforma política por reforma energética, no es así. Son temas de la nación que hay que resolver con los elementos que hay y con la opinión de los involucrados. Así es que yo no veo que tengamos que ir a una reforma política para después pagar por una reforma energética. Las posiciones del PRD están perfectamente claras y no seremos nosotros quienes intercambiemos asuntos del interés del país. Tampoco incluimos ahí la hacendaria. No, son cosas diferentes. O sea, no se trata que generosamente un partido, una fuerza política democraticen el poder a cambio de autorizar la inversión privada para compartir la renta petrolera, o que podamos nosotros, a cambio de una reforma política, aprobar una reforma fiscal ibacéntrica. ¿Me explico? Así es que nosotros creemos, son temas diferentes que hay que acordar y que no hay moneda de cambio en ninguno de ellos. Oiga, senador, yo sé que no es de su competencia, pero ¿no sienta mal, presidente, que la Cámara de Diputados cerrara su extraordinario sin elegir al consejero que falta en el IFE? Era el único tema que se podía resolver de manera definitiva, ¿sí? Bueno, se resolvió el tema de catastro, porque todos son dictámenes nuestros, ¿verdad? Y se aprobó tal y como lo enviamos. Se aprobó el dictamen de facultades para que el Congreso legisle sobre un Código Federal de Procedimientos Penales único, es dictamen que nosotros enviamos, se vuelve definitiva y se va a los congresos locales para la parte que corresponde al proceso legislativo del constituyente permanente. Sí, pero el tema de competencia de las 2 cámaras, que es el tema de deuda de estados y municipios, se modifica y por tanto tiene que ser reenviado a la Cámara de Origen, que es Cámara de Senadores, y el tema único de la competencia que pudieron haber resuelto de manera completa es el tema del consejero del IFE. Yo no quiero opinar, no quiero rivalizar, pero desde mi opinión era necesario. No es posible que no se hayan alcanzado los acuerdos. Se crea una opinión no adecuada, pero yo respeto mucho lo que hicieron allá y vamos a partir de la siguiente semana a entablar una
una comunicación institucional con diputados para rehacer el diálogo, para poder poner en marcha equipos comunes de senadores y diputados y que construyamos un escenario político y legislativo para un periodo extraordinario en la segunda quincena de agosto, que tenemos temas obligados, inclusive más allá de los que están ahí de modelo anticorrupción, de reforma en transparencia. ¿Qué hacemos con la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene un plazo ya fijado por los transitorios de la reforma constitucional? ¿Qué hacemos con el tema, que es del Senado, por cierto, ese sí, el tema de integración del IFETEL, tan importante? ¿Qué hacemos con reforma al sistema financiero? Porque vean ustedes que en septiembre vamos a tener la reforma energética y fiscal, que son asuntos tan complejos y del país, que va a abarcar todo el mundo legislativo y político en México, y por tanto el atascadero va a estar ahí muy difícil de resolver. Por eso es necesario periodos extraordinarios para desahogar los asuntos que tenemos pendientes. ¿Qué tanto le modificaron los diputados la iniciativa que ustedes les enviaron en materia de deuda? Pues nos quitaron facultades, y la comisión que pudimos haber compartido como bicameral para revisar la contratación o recontratación de deuda, solamente la asumen como de Cámara de Diputados. O sea, son cosas complejas. No quiero yo hablar mal en contra de lo que hicieron los diputados, pero sin duda que son asuntos que se asumieron sin la opinión de senadores. ¿Ustedes buscarán o intentarán de nueva cuenta restituirse esas facultades que se habían dado? Mira, no quiero hablar en nombre del Senado. Bueno, en nombre de nosotros, del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, sí. O sea, es un asunto de dialogar. Es un asunto de dialogar. Hay que formar los grupos de trabajo, hay que dialogar, construir dictámenes comunes y abrir el periodo extraordinario para asuntos de la competencia de ambas cámaras. Hoy parece indicar que en unos momentos más los panistas, Gustavo Madero, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal, van a relanzar esta reforma político-electoral que pretende un Instituto Nacional de Elecciones en lugar del IFE. Será otro ingrediente legislativo para que al final tengamos una reforma política. Nosotros ya presentamos nuestra posición al respecto, que es una posición intermedia, ¿sí? Dimos las razones de ello, así es que bienvenida a toda propuesta. Bienvenida a las propuestas, bienvenida a los ingredientes legislativos para alcanzar una gran reforma político-electoral. Y de las críticas que recibió, por ejemplo, de Emilio Gamboa, que difícilmente dice que lo que se está creando, ya no se pueden crear órganos autónomos en México, que hay que buscar una legislación diferente, porque esos organismos autónomos lo único que generan es más burocracia y menos eficacia. Es la opinión de mi amigo Emilio Gamboa.